Bueno, en el marco del reciente festival CIPER, más CIPER en realidad, 2024, fue lanzado el libro Lo mejor de CIPER 5. Ya le vamos a explicar por qué 5. El periodismo que remece a Chile. Que en sus 7 capítulos, este libro, rescata los últimos 4 años de trabajo investigativo independiente, plasmado en reportajes con temas que son cruciales para comprender el Chile actual. Por supuesto, seguimos hablando y se sigue actualizando. Y no solo CIPER, aunque CIPER claramente abrió este tema y ha marcado pauta, el impacto del caso de Hermosilla en el Poder Judicial, toda la opacidad del lobby político con toda la expansión del crimen organizado, algo que vamos a profundizar esta tarde acá en Frecuencia Pública. El tema de los fondos públicos que se entregaron las fundaciones vinculadas también a los partidos políticos, las irregularidades en los municipios, que suma y sigue lamentablemente, encabezado además por alcaldes de todo color político, y los efectos en nuestro país de los Pandora Papers, los documentos que además a 50 años del golpe de Estado revelaron, recordemos, esto fue el 2023, que hay nexos, ¿no?, comerciales entre los hijos de Pinochet y narcotraficantes. Todo esto son parte de los reportajes que en su conjunto reflexionan también sobre los desafíos sociales en materia de transparencia, de probidad y por supuesto también de política. Así que de esta publicación y de otros temas, por supuesto vinculados a CIPER y lo que fue el Festival Más CIPER 2024, vamos a conversar con Catalina Olate, periodista por supuesto de este medio, de CIPER. Voy a dar un poquito el currículum, porque los que están viendo acá, y la van a ver después en YouTube, se van a dar cuenta que es muy joven y tiene ya un tremendo currículum. Así que ojo aquí. Ya está, en las grandes lides. Egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue reportera Catalina Olate en el medio factchecking.cl, en alianza ahí con 24 horas, que verificó todas las elecciones presidenciales del año 2021 y el plebiscito constitucional. Y sacando la cuenta tiene que haber sido su práctica, no sé, ¿no? Pero bien jovencita. Lo hice en la universidad. En la universidad. Sí. Ha colaborado también en El Mostrador. En 2022, Catalina Olate fue finalista también del Premio Periodismo Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en la categoría Reportaje e Investigación, y hasta el 2022 también estuvo como editora del medio Radio UC, así que de radio sabe también, a propósito de radio universitaria. Ganadora del Premio también Periodismo Excelencia 2023 por la serie Caso Hermosilla, las inesperadas esquilas del caso de Factoring de Factop. Bueno, mucho que decir para hablar también de este libro, por supuesto, que lo tenemos aquí en la mano y lo vamos a sortear entre nuestros auditores, sobre todo de Instagram. Lo mejor del CIPER 5, el periodismo que remece Chile, que es de la colección Tal Cual, que coedita la Escuela de Periodismo de la UDP y donde está Alberto Arellano, sí, y la editorial Catalina, a quien agradecemos también por habernos enviado este ejemplar. Catalina Olate, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Todo bien, un gustazo. Primera vez. Primera vez acá en la Radio Sí. USACH. Cata, y bueno, tengo que arrancar ahí de la pega que están haciendo. Sí, sé que son pocos, así que siempre agradecemos que vengan acá a la radio o a otros medios cuando también difunden el trabajo 24/7, non-stop que ustedes realizan. Es parte, nosotros igual lo vemos como parte de la pega, ¿no? De la gente, muchos dicen que entienden mejor cuando alguien de CIPER va a un medio y explica los trajes que de repente son medios largos Sí. y la gente no tiene el tiempo. Sí. Para leerlo, pero lo hacemos con gusto también. Cata, igual, déjame por favor aquí chochar un poco como mamá, porque podría ser tu mamá, en el sentido de cómo ha sido también cuando estuviste estudiando, estar trabajando de forma tan intensa y también hablar un poquito también de lo vocacional, porque hay tantas chicas que sacan tantas carreras, entre ellas la nuestra, periodismo, pero marca la diferencia en lo vocacional. Cuéntanos un poco de ti. Sí, yo siempre supe que quería hacer investigación, así que tuve la suerte de que se me dio la oportunidad y saliendo de la universidad entré directo a CIPER y es aprendizaje constante ese medio. O sea, en cualquier área que uno se desarrolle va a aprender constantemente, pero CIPER es un paraíso, nosotros decimos, en términos profesionales, porque hay personas muy gratas para trabajar. Es un agrado ir todos los días al medio y no es de esos trabajos que uno se levanta en la mañana y dice, oh, qué lata, sí, sino todo lo contrario. Y claro, tuve la suerte de que puedo hacer investigación periodística y que también se me dio la oportunidad de trabajar con periodistas como en su oportunidad Nico Sepúlveda, ahora Pauli Toro, Pedro Ramírez, siempre mi editor, Benja Miranda, qué sé yo.
que son periodistas que suman y uno va aprendiendo mucho de ellos también. Entonces, claro, mi interés profesional se está desarrollando de a poco, pero he tenido muchas buenas ¿Puedo oportunidades. decir tu edad? Claro. 24 años y ya estás en CIPER. Sí. Increíble. Oye, no, maravilloso, la verdad. Harto mérito ahí. Cata, sí, porque nos decía la Paulina Toro cuando estuvo acá, efectivamente, que es muy grato el ambiente. Ustedes son entre 6 y 7, más o menos. En el equipo periodístico somos alrededor de 6, contando las pasantes y todo. Ya. Sí, somos poquitos. Sin contar a Pedro. Sin contar a Pedro. Ya, perfecto. Y cuando hablamos de investigación, claro, los auditores no tienen por qué saber, pero no se pasa o no se pasaba tanto, al menos en mi época, como un ramo fundamental y estructural. ¿Cómo se está hoy abordando? No sé si en la misma malla curricular, pero ¿cómo es esta escuela de CIPER en cuanto a la metodología de investigación? Sí, en varias escuelas, entre ellas la Alberto Hurtado, sí. Ya. O sea, se llama de distintas formas en las universidades, pero la mayoría de los programas han pasado por CIPER o de alguna forma. Y en la Católica empezó como un ramo, los alumnos que tenían interés en investigación lo usaban como un electivo. Pero hoy en día, al menos en la universidad en que yo estudié, es un ramo obligatorio. Pasa en último año, yo creo que se debería pasar antes. Por lo menos antes. O tener nociones de investigación, porque hay muchas herramientas que nosotros utilizamos, que son públicas, herramientas como transparencia, hacer solicitudes de transparencia, el diario oficial, el servicio impuesto interior, que quizás como estudiantes a uno les serviría tener al menos noción. El diario igual sirven. El Poder Judicial, por ejemplo, para reportear que han salido últimamente, no las causas de abuso en particular porque son reservadas, pero sí cuando hay, qué sé yo, temas políticos, hay muchas causas que son que por eso mismo los estudiantes deberían tener noción al menos antes. Entonces yo creo que, pero que ya que sea un ramo obligatorio en las universidades, hace mucho. Absolutamente. Cata, ya vamos a hablar del libro y particularmente de tu reportaje, nos vamos a ver en detalle porque además lo hiciste hace un par de años. Tener un poco en lo que fue el Festival Más CIPER 2002, más de 400 personas, voces suicidas, no solo de CIPER, sino de varios medios, entrevistas, también televisión, radio, y cómo puede ser protagónico en la ciudadanía, no solo para las y los estudiantes de la carrera, digamos. Sí, no, para la ciudadanía es fundamental. Yo creo que es parte de por qué nosotros hacemos lo que hacemos también. Hay mucha gente que se pregunta por qué nosotros publicamos casos que y nosotros siempre decimos que tiene que saber, como por ejemplo se nombran personeros al interior del Poder Judicial, no porque sea delito, sino porque es de interés público. Exacto. Y permite a la gente tomar decisiones porque quien también tramita esos nombramientos pasan por ministerio. En el caso de ministros o de fiscales nacionales en el Senado, la gente tiene que votar por representantes. Entonces, por eso la ciudadanía tiene que informarse de estos temas. En ese sentido, nosotros también hacemos talleres y los cafés con CIPER, donde también contamos cómo hacer reportajes. Y los talleres enseñamos, por ejemplo, a fiscalizar las elecciones municipales, las elecciones presidenciales. La Paulina Toro es seca en eso, la Paulina Toro, periodista de CIPER. Y hacemos talleres, al menos intentamos que sean todos al semestre, la gente tener conocimiento de esto, no porque sean periodistas, sino porque tienen interés. Y es tanta la cercanía que tienen, de hecho, con la ciudadanía, con el público, los suscriptores o no suscriptores, es porque tienen además un puente de canal de denuncia. Sí. O sea, hay acción. Es independiente. Sí, somos independientes. Tiene teorías respecto. Siempre cuando uno dice independiente la marca Asia, pero somos lo más transparente que podemos en realidad. Y el canal de denuncia funciona todos los días. De repente estamos un poco colapsados con el tema porque hay una persona revisando
cientos de denuncias que de repente llegan, por ejemplo, para las elecciones municipales. Siempre pasa que llegan muchas, que la gente siempre denuncia cosas en sus comunas. Y eso nos permite también hablar con ellos y revisar los antecedentes que ellos nos envían. Si no nos envían antecedentes, solicitarlos, generar una relación respecto a cómo se podría desarrollar la investigación o darles o comentarles en realidad que por temas de agenda y de tiempo, que nosotros somos poquitos, no vamos a poder desarrollarlo, pero quizá en otro momento sí. Entonces es un canal que nosotros usamos mucho. Y en tu caso, Cata, bueno, primero, ¿de cuándo estás en CIPER? Yo de 2022, saliendo de la universidad entré. Al tiro, ya, sí, como comentabas. Y desde entonces a la fecha, o sea, en estos 2 años, ¿cuántos de tus casos, y ya vamos a comentar el que está en esta publicación, han surgido, han tenido su primera semilla de este canal de denuncia ciudadano? Bastante. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el año pasado publicamos un caso respecto a Rancagua sobre los SLEP, los servicios de educación que administran ciertos establecimientos educacionales y que habían ciertas irregularidades respecto al manejo de las subvenciones. Esas denuncias, muchas de ellas llegan a través del canal de denuncias. También lo mismo hicimos con el SLEP de Atacama. Muchas denuncias sobre comunas. Hace poco CIPER publicó un especial de municipalidades y muchas de esas denuncias fueron recogidas de los mismos correos y mensajes que nos envían los socios, gente X. Sí, no necesariamente son socios. O sea, en tu caso también has tenido la posibilidad de seguir esa huella pidiendo los antecedentes y ya generar el reportaje. Ahora, tengo entendido que no son solamente estos libros, que esta es la quinta edición cada 4 años, tienen otras publicaciones, pero básicamente esta viene a recoger los principales casos. Claro. Y además actualizados, porque son casos que tienen muchas, como se ha usado ahora esta palabra cliché, pero bueno, esquirlas, a propósito de la Hermosilla, que tiene una cantidad de variantes, pero ya... Laristas. O sea, Dark, la serie de Dark, la versión alemana, es nada con esto. Y por supuesto, también, obviamente, los datos cómo se van actualizando, lo que ha sido, mismo caso de Hermosilla, ¿no? Ya fue denunciado, se hizo público a partir de ustedes en noviembre del año pasado, tiene más de un año. Y quiero detenerme en el título, porque me parece que es bien elocuente, porque cuando hablamos, en este caso, de un periodismo, o sea, estamos hablando el periodismo que remece a Chile, porque uno podría entender ya lo mejor de CIPER 5, los hechos, las noticias, los casos, como tú quieras. Estamos hablando del periodismo. Acá hay una puesta en valor del trabajo. Sí, es un periodismo que nosotros siempre cuando pensamos en los temas, pensamos en temas que pueden generar impacto o al menos un cambio. Bueno, no siempre pasa que tienen el impacto que tuvo el caso Hermosilla, pero la gente sí se da cuenta de cosas que antes era imposible, ¿no es cierto? Pasó no solo con el caso Hermosilla, también con el tema de las cenas de Salaquet, por ejemplo, que muchos ministros se vieron obligados a hacer públicas en la plataforma de lobbies distintas reuniones y encuentros que tuvieron con representantes de múltiples privados. Pasó también con el tema de Karina Oliva, ponte tú, con las rendiciones. Y claro, siempre que hacemos esta selección también pensamos en los reportajes que tuvieron ese impacto y que provocaron algo en cómo funcionan las cosas. Al menos el debate, al menos en el debate público, sí. Claro, porque tú bien decías, Cata, al inicio que cuando te preguntaban, o algunos, digamos, lectores de CIPER, pero ¿por qué investigan cosas que no son necesariamente delitos? Claro. Bueno, porque aparte de todas las lagunas legales que pueden haber, que no sean delitos no significa que no sean, digamos... irregulares, o que falten a la ética, o que sean privilegios, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso también ahí subrayar lo que es de interés público. Ahora, ¿cuál consideras que es como la mirada general que entregan estos reportajes? Porque allí los conductores, está el tema del Poder Judicial, como lo señalamos, la política, crimen organizado, y es un panorama de alguna manera bien sombrío cuando se habla, sobre todo de las ciencias políticas o la sociología, de la democracia en crisis, la institucionalidad en crisis, no solo en Chile. Es complejo. Yo... O sea, como regalo bajo al deprime. Es súper bueno en los reportajes. Sí, sí. Para un estudiante es como un resumen de los 2 últimos años en realidad. Sí.
es complejo decir que la democracia está en crisis. Yo prefiero pensar que no. Pero la mirada en general es básicamente lo que te comentaba. Son revelaciones que dan cuenta de... No crisis es la palabra, sino de cómo funcionan las cosas al interior del poder. No solo el poder judicial, el poder de gobierno, legislativo, etcétera. Y cosas que la gente no tiene necesariamente las herramientas para saber o tener la información de aquello, ¿no? Pero eso no es... No quiero decir, es bien revelador el libro en ese sentido, pero porque ya son reportajes que han sido públicos, así que más de algunos deben haber leído los artículos. De hecho, es interesante ver, por supuesto, el detalle. Sin duda, el más sabroso, pero no significa que el más importante necesariamente, pero sí el más sabroso, porque digamos que no solo por las formas, porque eso de los chats que ustedes revelaron de Luis Hermosilla con distintas otras figuras, es también hay un nivel de desparpajo o un nivel de... Es bien flagrante, diría yo. Sí, exacto. Por eso genera impacto y a propósito de usar estas redes, ¿no? Para conseguir no solo privilegios, ayudas, pasarse por alto a otro, no hacer la fila, qué sé yo, y usar el poder de mala manera, sin duda. Quiero detenerme, bueno, ya vamos a hablar de tu área, pero que también quiero detenerme un poco en lo que es trabajar en un medio online. Porque, claro, respecto a la prensa papel, impresa, y que es lo que queda finalmente también en este libro, claro, queda plasmado, mucha gente le gusta también lo análogo, es como una huella más que tiene una mayor fijación, literalmente. Claro. Pero lo online, aparte de lo que te permite, digamos, acceder de cualquier parte y más masivo, tiene el desafío, y cuéntanos cuáles son los otros, de estar actualizándose constantemente. Sí. Cuéntame un poco de cómo ha sido también ahí tu experiencia, aunque yo creo que tú empezaste siempre, o sea, para ti lo online es parte de tu ADN profesional. Sí. Por tu generación. O sea, el tema de la actualización es parte de la pega, yo creo, en cualquier medio, ¿no? Sí, es cierto. O sea, yo llego a la oficina y leo los medios, la tercera, la segunda, los medios online también, portales como Emol, y al almuerzo también, a la hora que sale PM, va todo el rato actualizando. Cada tantas horas, digamos. Pero entre los desafíos que tiene trabajar un medio online, yo creo que tiene hartas ventajas también, más que desafíos. Sí. A diferencia de los colegas que trabajan en medios de reporte diario, que muchas veces están bajo la presión de los caracteres. Sí. No, ustedes hacen unas tesis. Sí. La extensión hemos intentado trabajar eso. Yeah. Pero, claro, ellos tienen no solo los caracteres, sino también el tema de los errores, que muchas veces están bajo una presión y tienen que chequear. No tienen la ventaja de que no tienen el tiempo quizás de chequear con 4 fuentes, pero sí con 2, y aún así pueden tener pequeños errores que salen en papel y después son una lata. Sí. Nosotros intentamos ser lo más rigurosos posible en ese sentido, y tenemos esa ventaja, pero a veces igual nos mandamos pifias chicas que... A pifia me refiero como errores gramaticales, cosas así. Sí, porque la rigurosidad es una cuestión que nosotros intentamos documentar siempre, respaldarnos con fuente, y eso es la ventaja que tiene hacer lo que nosotros hacemos. ¿Hay un mínimo, hay parámetros que tienen, por ejemplo, respecto a las fuentes y de chequear? ¿Cuál es un poco también ahí el criterio de Ramírez, que en ese sentido es súper disciplinado? Sí, las 3 fuentes son sagradas, yo creo, para todo periodista. Sí, 3 mínimo. 3 mínimo. Y el documento es ley también. El documento, lo que dice el documento oficial, no solo... O también, por ejemplo, en el tema del caso Hermosilla, el audio tuvo que... El Nico Sepúlveda, hizo la pega ahí de chequear que no fuera inteligencia artificial, ponte tú, de que todas las sociedades que se mencionaban, a quién correspondían los personajes, ir un poco despejando a quién podría corresponder cada persona que se mencionaba. Entonces... incluso lo que la gente llama filtraciones, que está bien. Sí. ¿Por qué dices que llaman? No, son filtraciones, pero la gente cree que es llegar y publicar. Ah, no, claro, me llegó esto de regalo y está listo. Y no es tan así tampoco. Nosotros, al menos en CIPER,
nuestro aporte, nuestro valor agregado es siempre contextualizar. Cuando nosotros tenemos información respecto a la investigación del caso Hermosilla, cuando publicamos esos temas, siempre decimos quién es quién, qué pasó, contextualizamos. Exacto. Los chats, por ejemplo, cuando tenemos acceso a esa información, si se habla de un nombramiento, si esa persona efectivamente fue nombrada según la información pública en transparencia del Ministerio de Justicia. El contexto de cuando se escribe también, claro, este correo, las iniciales a quienes corresponden. ¿Quiénes estaban en ese momento en el gobierno? ¿Qué autoridad? Claro. Es decir, no es llegar y poner el documento. Claro, exacto. Nosotros igual hacemos todo ese trabajo y creemos que es el valor agregado, por eso lo hacemos. Cata, ya vamos a ir a ver tu tema antes de la música, o más bien después de la música. ¿Cómo también aquí emerge, o no, a lo mejor no para todos los periodistas, autores, digamos, de estos casos y estas notas, estos golpes periodísticos, es importante la pluma? ¿Cómo es en el tuyo? Porque, no sé, uno igual remite necesariamente a clásicos como Wolf, como Capote, como Walsh en Argentina, y todo esto de un periodismo mucho más narrativo, carrera, ahora. Leila Guerriero. Y la Leila Guerriero. Sí. Claro, porque es más actual. Yo me quedé con los que me pasaron, sí, por supuesto. Pero ella viene de la misma escuela, sí, pues, digamos. ¿Cuán importante también es eso? O en pos de incluso la disciplina, la rigurosidad y toda la metodología de investigación, eso pasa a un segundo plano. Bueno, nosotros siempre intentamos privilegiar el dato duro respecto a la narración. Sí, ya, perfecto. Y ahí Pedro hace harta pega de cirugía. De repente te saca un poco lo narrativo. Está lindo, pero no. Gracias, ya. O sea, uno cuando es estudiante siempre le gusta un poco eso de escribirse la... Sí, yo aprendí que no. Que al menos en CIPER privilegiamos harto lo que es el número, el cargo, el dato más duro que lo bonito o lo romántico. Sí. Y eso siempre va a ser pegada del editor un poco, hacer ese trabajo que es medio de cirugía. Pero hay reportajes que uno también tiene que pensar en cómo contarlos. Por ejemplo, las historias vinculadas a Mejor Niñez, por ejemplo. Sename no es llegar y hablar de datos duros tan fácilmente. Claro, entonces con tanta frialdad. Entonces hay que también hacer esa pega de cómo y en qué tono contamos los temas que estamos contando. Y eso es en ese trabajo, el trabajo, perdón, la redundante, vale la redundancia, la pega de Pedro es prioritaria. Uno habla siempre con él y te ayuda a llegar al tono quizás, porque llegando recién a CIPER igual es difícil escribir. ¿Cuánto pesa hoy o cuánto presente está o no Mónica González? Que ella sí tiene una escuela de esta pluma, o que propio también de cuando ella ejerció el periodismo y cuando partió, sobre todo, de tener una pluma quizás más narrativa. Bueno, Mónica, nosotros tenemos una relación constante con ella, pero no influye en el día a día. Ya. No es una persona que esté presente en el medio, está viendo otros asuntos. Ella está muy en la Fundación Gago en Colombia. A propósito de las buenas plumas. Sí. Entonces tiene mucha pega por otros lados, y Mónica hace algunos años ya no toma decisiones en CIPER. Sí. Y Pedro asumió ese rol, pero es una persona que de repente llega y llega a los almuerzos y uno aprende mucho de la hora y media que está presente. Habla y todos le escuchan, porque eso pasa con Mónica. Maestra, un poco, sí, totalmente. Bueno, Nicolás Sepúlveda, que ahora ya no está en The Clinic, pero claramente fue el que generó muchos de los golpes periodísticos, entre ellos, por supuesto, el de Hermosilla, y es parte también de las investigaciones que se encuentran en este libro, ¿no? En este caso de CIPER 5, estos casos que remecieron también a nuestro país desde el periodismo que hace justamente CIPER Chile. Está Benjamín Miranda, Paulina Toro, Catalina, que nos acompaña,
Campaña, Catalina Olate, Macarena Segovia, Francisca Skognitz, Alberto Arellano, Alberto de la UDP además, Gustavo Cabello y Antonia Mora. Y todos estos reportajes, como bien decía la Cata, bueno, exponen datos y hechos relevantes, pero no solo eso, sino destacan claramente, y eso una marca a CIPER, la profundidad, el rigor y todos los valores que han definido la identidad del Centro de Investigación Periodística CIPER. Vamos a la música, Cata, y ya vamos a hablar entonces de este reportaje que está ahí presente, que tú colaboras con otros periodistas en otros casos, pero nos vamos a detener en el tuyo que hiciste de manera solitaria, entre comillas, nunca no haya solo, pero tú lo redactaste. Ex carabineros traficaron 118 pistolas, escopetas y fusiles al crimen organizado. Ninguno, señalaba ahí en este reportaje Catalina, pisará la cárcel. Vamos a la música y ya regresamos. Bueno, regresamos acá a Frecuencia Pública, en esta Frecuencia CIPER, hablando hoy de este libro que, como te comentaba, se llama Lo Mejor, CIPER 5, porque es el quinto libro que reúne en este caso 7 casos, valga la redundancia. El periodismo que remece a Chile y que ya está en las librerías. ¿Ya salió en formato ebook o todavía no? Tengo entendido que aún no, ya, pero mejor sí. Papel, aunque yo sé que no es muy ecológico, pero mejor tener ahí yo prefiero el papel, yo también, 100%, marcar las páginas, ¿no es todo. cierto? Sí. Pero tú eres de las que raya, Cata. Soy de las que raya. Yo no puedo. Marco ahí con unos poses. Bueno, Catalina Olate, periodista de CIPER, súper destacada, súper joven, pero la hizo de chiquitita. Tiene una tremenda escuela, por supuesto, de lo que es el periodismo de investigación. Y este libro, por si acá, que es bien bueno, porque me imagino que también hay un trabajo de edición y de actualización, sin duda, con la Escuela de Periodismo de la UDP y además en la editorial Catalonia. Así que trabajan ahí en esta colección tal cual, en la coedición de este material. Vamos a lo tuyo. ¿Tú cuándo escribiste este reportaje que estábamos anunciando en torno a carabineros, narcotráfico, crimen organizado, pero sobre todo tráfico de armas? Sí, lo escribí en noviembre, diciembre de 2022. De hecho, fue el último, yo hice la práctica en CIPER, así que fue el último reportaje que hice saliendo de mi práctica. ¿Y te acuerdas cómo llegaste a este caso tan curioso? ¿Se puede contar algo? Sí, puedo. La fuente es sagrada. La fuente es sagrada, pero para otro reportaje que publiqué en otro medio, hice con otra colega un artículo sobre el tráfico de armas por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad, carabineros. Y nos encontramos con varios casos, pero filtramos porque teníamos casos del ejército y dimos cuenta de distintas fallas en los protocolos de las instituciones que permitían que esto efectivamente pasara. Y llegamos a este caso que no se encuadraba muy bien con el tema de los protocolos, sino que era un caso que podía hacerse por sí solo. Y yo lo reporté bastante. Entonces lo tenía ahí y en CIPER tuve la oportunidad y las herramientas también de seguir reporteándolo y finalmente publicarlo. Y lo que cuenta en realidad esta publicación es que en la 23 Comisaría de Talagante, que es una unidad que también tiene el área que realiza fiscalizaciones a las personas, a los particulares que tienen armas. Que portan armas. Entonces es una cuestión muy curiosa. No, claro, la 23ª entonces Comisaría de Talagante tiene esta unidad que fiscaliza las armas. Es el contexto. Sí. Y en esa era una causa que ya estaba judicializada, es decir, habían varios antecedentes que uno podía reportear y revisar, y había que hablar con todos con las fuentes correspondientes y conseguirse un poco lo que era el caso, ¿no? En resumen, para no latear. Yo tengo aquí unas cositas, si nos acordamos. Mira, 5 carabineros de esta comisaría, la 23ª entonces de Talagante, conspiraban para vender armas en el mercado negro. Uno de ellos en servicio activo y los otros 4 recontratados después del retiro. Lo que hacían era, la finalidad, suministrar armamento
al crimen organizado. Esto fue lo que pesquisó Catalina en su artículo. Armas que fueron usadas en homicidios, portonazos. Pero no operaban solos. Habían al menos 5 civiles involucrados para la distribución de las armas y 25 testaferros que recibían pago por inscribir estas armas. Prestaban su nombre, en resumen, para... Exacto, prestaban su nombre. Y había un psiquiatra también, porque... conseguir un arma es todo un proceso, no es llegar a ir a una armería y comprarla, sino que... No es que cualquiera puede llegar acá en Chile, porque en Estados Unidos quizás es más fácil. Claro. Uno necesita pasar por una evaluación psiquiátrica y que un profesional vise esa autorización y uno va a la armería después de hacer todos los trámites. Aquí es Bulnes. En Bulnes hay mucho, de hecho... yo pensé que era para deporte nomás las que están acá. No. Hay de todo. Hay de todo. Yo de hecho fui a hacer esa pegada en el reporteo de cotizar cuánto costaban las armas que habían sido traficadas por esta persona. Fui así. Fue como... Ya. Ahí venden también, no sé, revólver, pistola. Claro, sí. No sé. Y los carabineros tenían todo un tema porque eran muchos ex funcionarios que habían ya salido de la institución o se habían jubilado, y por un tema de que hay déficit de personal, en algunas ocasiones Carabineros recontrata a ex funcionarios para hacer pega administrativa. Sí, no a la calle, claro. No operativos ni nada. Y 4 de ellos estaban en esa condición. Actualmente el proceso judicial ya está casi finalizado. Los civiles fueron los últimos en ser condenados, y la mayoría cumplió penas que no constituían cárcel, es decir, penas sustitutivas a la privación de libertad. Además de, por ejemplo, donarle en realidad a diversas instituciones o fundaciones como bomberos, Cuaniquem, etc. Pero esto es súper importante porque ellos no fueron procesados por la legislación actual, que es mucho más dura en cuanto al tráfico de armas, sino que fueron porque los delitos se habían cometido en fechas anteriores. 2015 hasta el 2015, ¿no? En ese momento recuerdo que quienes trabajaron en el caso tenían la sospecha de que incluso posterior. Pero resulta que cuando fueron a hacer el levantamiento de pruebas entre las diligencias, muchos de los documentos que probaban que estas personas habían seguido cometiendo los delitos habían desaparecido en la comisaría. Entonces lograron probar, sin duda razonable, que los delitos se habían cometido hasta 2015. Por lo tanto, fueron condenados y procesados por la legislación que antigua estaba en esa fecha, claro. Sí, la antigua. O sea, penas mucho más blandas. En realidad no pagaron nada para lo que implica el delito. ¿Y qué se sabe o qué pudiste averiguar tú, Catalina, cuando hiciste este reportaje de cómo circulaban estas armas y hacia qué grupos? ¿Era crimen organizado propiamente tal, extranjero? En ese momento lo que dio cuenta la investigación del Ministerio Público era que se habían utilizado en portonazos. No recuerdo bien si se había establecido, por ejemplo, si eran grupos, si correspondía a crimen organizado transnacional, que tiene características muy distintas al crimen organizado nacional, pero por el tipo de delitos que son portonazos, asaltos, que sigue siendo por tema de características de lo que el Ministerio Público ha definido, delitos propios aún del crimen organizado nacional, bandas delictuales compuestas por chilenos, correspondía más o menos también a crimen organizado de gente de acá. ¿Pero eso era el origen de las armas o era donde derivaban? Porque esto era como reciclamos las armas. Era todo un círculo vicioso, claro. Y eso es un temazo. Las armas, estos testaferros prestaban su nombre, las armas se inscribían a nombre de estos civiles y eran administradas y repartidas por estos otros 5 individuos que están nominados en el reportaje. Y se vendían, claro, a personas que necesitaban, y lo que pasa muchas veces es que es un círculo, que esas armas que se ocupan en un delito terminan en otro por otros autores. Sí. Y es muy difícil hacer el seguimiento de ese tipo de... O sea, es fácil en el sentido de que por prueba, por registro y pericia digamos, sí. Se puede seguir el uso del arma, pero es difícil llegar al arma en sí en un primer momento, ¿no? Exacto. Uh-huh. Cata, y bueno, por último también pensando en todos los trabajos que has realizado en CIPER, ¿cuál ha sido
más que el tema, tu mayor como desafío, por no decir dificultad también a la hora de investigar, o por la peligrosidad, por los poderes fácticos, bueno, ya acá más estamos hablando, por supuesto, de crimen organizado y son palabras mayores. Sí. Ya vimos lo que pasó recién, aunque ahora lo están mostrando, no sabemos si es verdad o no, porque está la línea de investigación de este como ritual satánico, de esta cosa que no sabemos, el reo, claro, en esta cárcel de Concepción, que fue decapitado. Entonces, una cosa muy macabra que no habíamos visto. Y también, por supuesto, lo que no era la usanza, digamos, de los delitos chilenos, el sicariato, la trata de personas y qué sé yo. Y el ajuste de cuentas que se ve a la luz del día. Sí. Entonces, cuéntanos un poco ahí cómo también tú, como profesional, como hija de familia, amiga, te enfrentas a estos temas que igual son delicados. En Chile, yo creo que el periodismo, en cuanto al crimen organizado, se queda aún muy en lo que es la investigación del Ministerio Público, la investigación de del oficial, del PDI o Carabineros que esté apoyando el documento oficial. Claro. Falta aún, yo creo, o sea, en el Festival CIPER, por ejemplo, fue Marcela Turati, periodista mexicana. Te iba a preguntar por México, a propósito también de lo que sabe al respecto. La Mónica tuvo una situación, Mónica González ahí. Tiene harta historia. Sí, a propósito de los secuestros de periodistas, todas esas situaciones bien terribles. Y es abismal la diferencia de cómo ellos tienen que enfrentarse a dificultades que nosotros acá aún parecen impensables. El avance del crimen organizado en Chile es tema de, yo creo que obligatorio y un desafío aún del periodismo chileno, y es algo que tenemos que ver cómo enfrentamos, porque tenemos aún nos quedamos aún en el documento oficial y quizás hay que ver cómo ellos se enfrentaron, me refiero a ellos, a colegas en otros países como Colombia, México, Nicaragua, Guatemala, a este tipo de temas, porque nosotros... Mismo Venezuela también, a propósito de la génesis del tren de Aragua. Que hizo... ¿cómo se llama? Romy. La Ronald. Ronald. No me acuerdo. Rona Rísquez. Eso, gracias. Sí. Ella. Que sí la entrevisté, muy bueno el libro también. Sí. Pero ahí también harto Rísquez. Bueno, Rona es una persona que cuando yo he hablado harto con. He hablado con ella y es. O sea, ellos en Venezuela han utilizado incluso la inteligencia artificial para contar un poco su historia, utilizar algo que nos muestre sus caras para poder protegerse. Es un tema que nosotros ni siquiera hemos pensado en eso. Aquí estamos todavía pisando huevos por las circunstancias, hay algo muy nuevo. Pero aún así no hay que descansar sobre eso, no podemos quedarnos en que aún no avanza lo suficiente para poder contar esto y hacer público. Y yo creo que cuando pase lo que pasó en México, que es que el crimen organizado penetra los poderes fácticos, el poder político, cuando ya hay alcaldes que están coartados, cuando ya hay funcionarios municipales, va a ser un poco tarde, entonces tenemos que empezar a mirar el panorama completo un poco y a contar esta historia, y en ese sentido ha sido un desafío. Obvio que uno como periodista mide los riesgos y todo, y en CIPER también es algo que hemos hablado de cómo contamos esta historia, pero al menos hemos reporteado harto lo que es, por ejemplo, el tren de Aragua, también con documentos oficiosos, pero intentando dar cuenta de las dimensiones que tiene esta banda criminal en Chile. Y no solo eso, también, por ejemplo, hace algunos años, no recuerdo bien, CIPER hizo una publicación sobre las ollas, el cruce de ollas comunes con el avance de crimen organizado. A ver. Es un muy buen tema, porque finalmente el crimen organizado empieza a sustituir al Estado. Exacto, las poblaciones, en lugares más vulnerables. Sí. Y ahí está el concepto de la solidaridad con los, como lo que hizo Pablo Escobar, sin ir más lejos, como una figura más reconocida. Así es. Entonces, yo creo que ese tipo de artículos son los que uno tiene que empezar a mirar y no solo quedarse con lo que es el documento oficial. Exacto. Esas miradas que de repente uno no integra porque uno no tiene el crimen organizado. Porque no estás ahí. Exacto. Todos los días pero aparece todos los días en los medios. Y dimensionar eso desde esas perspectivas, yo creo que son un aporte que debería hacerse aún más de lo que se hace, porque se hace poco acá. Cata, ¿y cuál es el área donde te sientes más cómoda o incluso
que puede ser también algo muy bueno para ti y desafiada, donde quieras seguir aprendiendo, en cualquiera de las dos, en tu trabajo en CIPER? Yo siempre, o sea, mi interés siempre va a ser, el crimen organizado me interesa harto, debo decirlo, pero corrupción es algo que he trabajado a lo largo de los 2 años en CIPER, corrupción a nivel de municipios, corrupción también al interior del Poder Judicial, y es algo que espero seguir desarrollando porque me interesa bastante y estamos trabajando en otros artículos que dan cuenta de eso. También todo el tema de las problemáticas relacionadas a tribunales de familia. Yo encuentro que es un temazo, la infancia vulnerada en este país. Sí. Y que también es algo que me interesa seguir investigando. Que y lo que que decías al probablemente inicio, que de alguna manera no se puede basar solamente en en la documentos data oficiales. o los datos De oficiales repente y cifras. porque son temas que a la gente, no quiero decir a todo el mundo, pero muchas veces las personas ignoran porque son incómodos de mirar. Sí, porque duelen. Claro. Duelen, sí. Entonces, interpelan mucho. ese tipo de temas son de mi interés totalmente y es algo que espero trabajar en algún momento, porque en CIPER tenemos ese espacio de proponer ideas que Pedro acoge y son bien escuchadas. Entonces, No es que te mandó a decir, No. ya, solo esto. No. no, la pauta es parte de nuestra pega también, pues. Fotografía nunca han incluido, o sea, como no está tan presente el reportaje gráfico. Sí, es que nos para cuesta. Yo pidiendo. No, nos cuesta porque somos poquitos, tampoco tenemos las cámaras ni el equipo. No, los recursos. Sí, los Que recursos. habría que contratar, por supuesto, ahí un staff de profesionales. Claro, ahora estamos, por ejemplo, hemos interiorizado un poco más el tema de que si vamos a una audiencia, ponte tú, sacar fotos de la audiencia para tener, porque las imágenes también tienen crédito y Sí. el trabajo de otra persona, entonces el fotoperiodismo es un paso más que Te lo pregunto que aún por no las hemos nuevas llegado. audiencias también, Sí. porque quizás si no es un estudiante, un estudiante de periodismo, la extensión de los reportajes de ustedes es larga, digamos. Sí. Entonces, y sobre todo para otros que a lo mejor prefieren justamente este formato de los Claro. libros, lo esperan cada 4 años, por supuesto que también cansa la pantalla, pero más allá de un tema de formato, estamos en una época súper visual, o sea, como que el fotoperiodismo también se ha ido revitalizando y es como que llega a otros públicos por un lado, pero no solamente acompaña, es muy elocuente en sí mismo. Es una pieza pero en sí claro, misma. ciertamente estoy de acuerdo, requiere recursos, tiempo y especialización. Sí, eso Y no todo. todos los temas pueden ser, o sea, No, pues menos, no, o sea, pucha, crimen organizado. sí, pero por hay muchos supuesto. que sí. Por ejemplo, Más duro. hace poco hicimos publicaciones sobre una minera en el norte y eso sí estuvo muy acompañado de periodistas y hay ocasiones, o sea, fotoperiodistas, y hay ocasiones donde vemos la necesidad de ese recurso y hacemos obviamente todo lo que podemos para lograrlo. Y yo creo que Te puedo pidiendo yo. podcast puede ¿Sí, que... No. Te pues, brillaron los ojitos, Cata. No, pero te podcast hagáis. es algo que hemos estado mirando, en algún momento se intentó, pero quita bastante tiempo. Harto tiempo, Así sí. que... Pero tú tienes experiencia en radio. sí, pero es radio universitaria, así que es distinto. Uy, acá también estamos hablando de una No, radio pero de 60 años. hecha por Al estudiantes. estudiante, sí, entiendo, están en formación. Pero me gusta harto la radio, así que evidentemente los podcasts son algo que hemos pensado porque es un producto que es muy fácil para difundirlo. Sí. Y en ese sentido nosotros también lo intentamos con los TikToks y con los Sí, carruseles son y súper los buenos. headliners. En pocos minutos Sí. van explicando las cosas. Como que a mí me pasa sí. que gente que no lee los reportajes de CIPER cacha todo por un Por eso TikTok. resúmenes, Sí. claro. Y por eso... Paulina es muy buena. Paulina tú eres seca, muy sí, buena. como que te cuenta todo Sí, en un minuto sí. y entendiste todo. Pero claro, hemos pensado en otras ideas para poder difundir los contenidos que hacemos. Sí, Eso porque está. todo está apostando ya hace rato, ¿no? Sí. Multiformato, pero obviamente ustedes también son pocos, pero se agradece la rigurosidad. Y no solo la rigurosidad, sino lo que uno llama estos golpes periodísticos, destapar. Y por eso, Catalina Olate, me gustaría ir mira a la cámara, presenta también el libro y cuenta también Sí. por qué es importante contar con esto, más allá de la gente que nos interesa, obviamente, el mundo del periodismo.
Bueno, Lo mejor de Zipper 5 es el quinto libro de Lo mejor de Zipper. Son reportajes, un compendio de reportajes, una selección de alrededor de casi 2 años o más de artículos que nosotros hemos publicado y tratan en diversos temas, desde corrupción al interior del Poder Judicial hasta corrupción en municipalidades, crimen organizado, platas municipales que fueron puestas bajo la lupa por periodistas de Zipper y los Pandora Papers, en donde nosotros revelamos no solo cosas que pueden constituir delitos, como te comentaba, sino también cosas que creemos desde nuestra humilde profesión que la gente tiene que saber porque son de interés público y permiten tomar decisiones por quien votan en las elecciones parlamentarias, a las municipales, etc. Entonces, muy invitados a leer Lo mejor de Zipper 5, ojalá lo compren. Súper buen regalo de Navidad. Buen regalo de Navidad. Son, si no me equivoco, como 20 artículos que fueron también actualizados, porque algunos son de 2022, entonces hicimos la pega de saber si es que son procesos judiciales antiguos, saber en qué estaban en este año, y eso. Harta pega, ¿ya? Harta pega. ¿Y ahí estuvo Alberto? Alberto, pues, Arellano. lo editó. Claro, ahí todo viendo también ese detalle bien importante, porque cuando hablamos de noticias, por supuesto, todo va cambiando minuto a minuto. Muchas gracias, Catalina Olate de Zipper, por habernos acompañado en esta frecuencia Zipper por Radio Sacha. Y ustedes quédense en nuestra sintonía luego de la música, porque ya viene Mirna Schindler y viene como siempre sin pretexto. Nosotros hasta mañana. Chao.